Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio El Inexplicable. En el corazón de la historia de la Iglesia se esconden secretos inconfesables. Papas que han vivido en pecado, conspiraciones mortales, herejías y escándalos que han socavado su poder. Historias oscuras llenas de avaricia, lujuria y traiciones que parecen pertenecer más a una corte de reyes absolutos que a la sede del vicario de Cristo. Hoy los llevaré a descubrir algunos de los escándalos más impactantes que han golpeado al papado durante la Edad Media. Hablaremos de papas guerreros, de amores prohibidos, de acusaciones de herejía y de luchas de poder sin excluir golpes. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar les dejará sin palabras. Aquí están entonces los secretos de los papas más impactantes de la historia. Que lucen más En la Edad Media, el papel del Papa no se limitaba a ser el guía espiritual del cristianismo. También era una figura de poder temporal, un soberano con ambiciones políticas, un líder heroico que comandaba ejércitos y establecía alianzas con las principales dinastías europeas. La Iglesia, aunque se entendía como el canal a través del cual los fieles se acercaban a Dios, se entrelazaba profundamente con los asuntos mundanos, gobernando vastos territorios e influyendo en la política de la época. Los papas no eran solo figuras religiosas, entonces, sino también personajes prominentes en la escena internacional. Poseían un enorme poder económico gracias a sus vastas propiedades, como los territorios del Estado Pontificio, y una influencia que iba mucho más allá de las fronteras del Vaticano. Su palabra era ley y a menudo se encontraban mediando entre las potencias europeas, derrocando y elevando reinos, emprendiendo guerras y sellando alianzas. Y como se sabe, con el poder a veces también llega la corrupción. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica no solo fue el centro de la espiritualidad, sino también un lugar de intrigas, escándalos y poder desenfrenado. Mientras que la figura papal debía ser un símbolo de pureza y rectitud, algunos de los papas más famosos de la historia han hecho todo lo posible para socavar esa reputación, a menudo abrumados por sus propios vicios y deseos. Estos son los que han dejado una marca oscura e indeleble en la historia de la institución. Papa Juan XII. El primer papa del que quiero hablarles es Juan XII, un pontífice cuya figura está vinculada a uno de los escándalos más escandalosos en la historia de la Iglesia. Nacido en Roma alrededor del 930 con el nombre de Octaviano, ascendió 18 años gracias a la influencia de la poderosa familia de los Crescenti y de la aristocracia romana. Sin embargo, su papado no sería recordado por actos de fe o sabiduría, sino por su decadencia moral y política, que marcó profundamente la historia. Juan XII se distinguió por una vida disoluta, muy lejos de la austeridad y rectitud que se esperaría de un líder de la Iglesia. Las acusaciones en su contra eran numerosas e incluían corrupción, violencia y una conducta escandalosa que sacudió a toda Europa. El crimen más grave del que fue acusado fue la simonía, es decir, la venta de cargos eclesiásticos a cambio de dinero, un acto que socavaba los mismos fundamentos de la fe cristiana. Pero Juan XII no se limitó a tolerar esta práctica. La transformó en una verdadera herramienta para consolidar su poder y el de sus aliados, contribuyendo a la mercantilización de la institución. Además, su vida privada dejaba mucho que desear. Era conocido por su comportamiento licencioso, sus numerosas amantes y, sobre todo, por acusaciones mucho más graves, como la de haber tenido relaciones incestuosas con su propia hermana y con otras mujeres de su familia, un hecho que alimentó la indignación y el escándalo. La lujuria no fue el único vicio que marcó su pontificado. Giovanni XII también estaba involucrado en asesinatos políticos, eliminando a cualquiera que amenazara su dominio sobre Roma y la Iglesia. La violencia y la traición eran herramientas que usaba sin dudarlo para mantener el control. Incluso sus aliados lo acusaron de haber reducido el papado a una farsa, un reino decadente y desprovisto de toda sacralidad.
Su fallecimiento, ocurrido en 964, fue el clímax de su vergüenza. Según algunas fuentes, Juan XII murió de un infarto mientras mantenía relaciones con una mujer casada, una muerte que muchos interpretaron como un castigo divino. Un epílogo apropiado para un hombre que había destruido su cuerpo y su alma, como escribió el cronista Liuprando de Cremona. Algunos historiadores ven en su fallecimiento una cruel ironía del destino. Un hombre cuya vida estuvo dominada por los vicios y el deseo de poder que ni siquiera la muerte logró redimir. Giovanni XII se mantuvo como un ejemplo extremo de cómo la política, la lujuria y la ambición pueden contaminar incluso la institución más sagrada, y la vergüenza de su pontificado lo acompañó hasta su final. Papa Benedicto, noveno Papa Benedicto IX, es sin duda uno de los personajes más controvertidos y escandalosos de la historia medieval. Nacido con el nombre de Teofilato, probablemente alrededor de 1012, fue nombrado papa en 1032 en circunstancias que distaban mucho de ser canónicas, lo que lo convirtió en uno de los papas más jóvenes de todos los tiempos. Su ascenso al trono papal se debió en gran parte al poderoso clan de los condes de Tuscolo, una familia que, gracias a su extraordinaria influencia política y económica, logró imponer a uno de sus miembros sin obstáculos particulares, marcando así el inicio de un pontificado que sacudiría al mundo eclesiástico. Algunos historiadores de la época, como el monje Rodolfo el Glabro, describieron su pontificado como carente de cualquier valor moral, marcado por escándalos sexuales y prácticas de corrupción que minaron aún más la reputación de la Iglesia. Se cuenta que Benedicto IX no era simplemente un hombre mundano, sino un verdadero ejemplo de depravación. Su conducta era tan inmoral que incluso sus contemporáneos lo consideraron indigno, y no solo del cargo papal. Pero en 1045 tomó una decisión impactante, es decir, la de vender el papado. Lo entendiste bien. Ese año, debido a la creciente inestabilidad dentro de la institución y su incapacidad para gobernar eficazmente, Benedicto IX, ahora desilusionado e incapaz de mantener el control del poder, decidió ceder su cargo papal a cambio de una gran suma de dinero. El acuerdo se realizó con Giovanni Graziano, un eclesiástico que deseaba sucederle, y que fue muy elegido papa con el nombre de Gregorio VI. Sin embargo, la venta del papado generó una ola de indignación y controversia sin precedentes, cuestionando la misma legitimidad de la Iglesia. Pero no termina aquí. A pesar de su abdicación, Benedicto no abandonó completamente la idea de ser papa. De hecho, en 1047, con el apoyo de algunos aliados poderosos, logró recuperar el trono papal por la fuerza, sumiendo a la Iglesia una vez más en el caos total. Esta fase estuvo caracterizada por intrigas políticas y alianzas inestables, tanto que al final el emperador Enrique III del Sacro Imperio Romano se vio obligado a intervenir. En 1048, Benedicto IX fue finalmente depuesto y forzado al exilio, mientras que en su lugar fue elegido el Papa Dámaso II. Su vida, a partir de ese momento, permanece envuelta en misterio. Algunas fuentes indican que se habría retirado a un monasterio, mientras que otras sostienen que continuó conspirando en las sombras para intentar recuperar su puesto como jefe de la Iglesia, pero afortunadamente nunca lo logró. Murió en una fecha incierta, probablemente en los años posteriores a su destitución definitiva, dejando tras de sí una impresionante estela de escándalos y desorden. Los eventos relacionados con Benedicto IX no solo han dejado una marca indeleble en el mundo religioso, sino que también han representado un capítulo oscuro en la historia. Su figura se convirtió en el símbolo de la corrupción y decadencia del papado medieval, y aún hoy es considerado uno de los pontífices más controvertidos de todos los tiempos. El Papa Alejandro VI. El Renacimiento fue un periodo de gran fermento cultural, pero también de innumerables escándalos y luchas por el poder. En este contexto, una figura que destacó por su audacia y controversia fue Rodrigo Borgia, quien ascendió al trono papal con el nombre de Papa Alejandro VI. Su ascenso no fue el resultado de una vocación espiritual, sino una combinación de habilidades políticas, intrigas y corrupción.
Rodrigo Borgia era un hombre de extraordinaria ambición, que veía en el papado la oportunidad perfecta para consolidar el poder de su familia y aumentar su influencia en Italia y Europa. Giera Cardinale se distinguió por su astucia al tejer alianzas y manipular la política vaticana en su favor. Su elección al trono pontificio, en 1492, estuvo marcada por uno de los cónclaves más corruptos de la historia. Según muchas fuentes, utilizó enormes sumas de dinero y promesas de cargos eclesiásticos para obtener los votos necesarios, un episodio que se conoció como la elección comprada. El papado de Alejandro VI estuvo marcado por una desenfrenada búsqueda de riqueza, poder y dominio, que se tradujo en alianzas políticas y traiciones sin escrúpulos. Lejos de ser solo una guía espiritual, su papel papal se convirtió en un medio para favorecer sus intereses personales y los de su familia. Alejandro VI no dudó en usar el papado para elevar su casa, convirtiendo a sus hijos legítimos, César y Lucrecia, en figuras de poder en la Roma renacentista. Las fiestas organizadas en los palacios papales eran leyendas vivientes en la Roma de su tiempo, símbolos de disolución e inmoralidad que se reflejaban en su personalidad. Banquetes opulentos, danzas desenfrenadas y espectáculos de todo tipo marcaban el ritmo de su corte. Las fiestas papales, que atraían la atención de toda la ciudad, se hicieron famosas por su descarada ostentación de lujo y placeres. Un episodio que ha dejado una huella indeleble en la memoria histórica es la famosa Fiesta de las Castañas, descrita en el cronista Johannes Burckhardt. En esta fiesta se cuenta que cientos de cortesanas realizaron espectáculos obscenos y que se premiaba a aquellos que lograban acostarse con el mayor número de mujeres durante la noche. Una manifestación de lujuria que reflejaba el absoluto desprecio por las convenciones morales. Su fama de hombre entregado a los placeres carnales también se alimentaba de su relación con Vanosa Catanei, su amante oficial, con quien tuvo numerosos hijos. Sin embargo, no fue la única. Alejandro VI tuvo múltiples relaciones, incluyendo una con Giulia Farnese, una de sus amantes más renombradas, cuya belleza e influencia trascendían el Vaticano. Pero fue principalmente a través de sus hijos César y Lucrecia que Alejandro VI se hizo famoso por las sombras que pesaban sobre su familia. César Borgia, en particular, se destacó como un hombre despiadado y ambicioso, símbolo del príncipe de Maquiavelo. Su ascenso al poder estuvo acompañado de intrigas y crímenes, incluyendo el asesinato de su hermano Giovanni, duque de Gandía, cuyo misterioso homicidio sigue siendo un enigma histórico. César utilizó la iglesia como trampolín para construir un dominio personal en el centro de Italia, alimentando leyendas sobre su despiadado deseo de poder. Los rumores de incesto entre César y Lucrecia Borgia, aunque sin fundamentos sólidos, contribuyeron a consolidar la imagen de una familia impregnada de violencia y corrupción. Además, las numerosas muertes misteriosas que rodeaban a la familia Borgia, incluyendo las de varios rivales políticos, alimentaron los rumores de que Alejandro VI era experto en el arte del envenenamiento, utilizando sus conocimientos médicos para eliminar a cualquiera que obstaculizara sus planes. Finalmente, Maimé también cayó víctima de ese ambiente tóxico que había contribuido a crear. En 1503, Alejandro VI murió repentinamente, probablemente envenenado, aunque algunos historiadores sugieren que fue víctima de la malaria. Su cadáver se hinchó tan rápidamente que fue necesario un entierro rápido para evitar su descomposición, un detalle que contribuyó a alimentar la leyenda de su misteriosa muerte. En resumen, el papado de Alejandro VI fue un periodo de excesos e intrigas. Mientras que por un lado el Papa demostraba una gran habilidad política, por otro, su comportamiento disoluto y su indiferencia hacia los principios morales y religiosos lo convirtieron en uno de los papas más despreciados de la historia. El emblema por excelencia de la decadencia y la corrupción del papado renacentista. La papisa Juana. En el corazón de la Edad Media, una increíble leyenda ha atravesado siglos de historia, mezclando verdad, misterio y fantasía. Hablamos de aquella que tiene como protagonista a una figura que ha levantado numerosas dudas y polémicas, la papisa Juana. Un relato que, aunque no aceptado oficialmente por la Iglesia, ha continuado fascinando y generando discusiones entre historiadores y aficionados a los misterios. La leyenda, que data del siglo IX, cuenta la historia de una joven llamada Juana,
que disfrazada de hombre logró infiltrarse en las filas del clero masculino, asumiendo el nombre de Johannes Anglicus. Logró escalar rápidamente las jerarquías eclesiásticas, llegando a ocupar el cargo más alto de la Iglesia, el papado. Bajo el nombre de Papa Juan VIII, la joven mujer, ignorante y más, se encontró liderando la cristiandad. Una hazaña extraordinaria, y si es cierta, única en la historia del papado. Pero lo que hace esta historia aún más increíble es el evento que habría marcado su ruina. Durante una procesión suntuosa, mientras cruzaba las calles de Roma, la papisa Juana, ya embarazada, habría entrado repentinamente en trabajo de parto y habría dado a luz a un niño frente a una multitud incrédula y asombrada. El parto repentino, en público, habría revelado su verdadera identidad, desenmascarando su verdadera naturaleza y destruyendo su carrera papal. Según algunas versiones de la leyenda, el descubrimiento habría provocado una reacción violenta por parte de la multitud, con algunos relatos que narran que la mujer habría sido asesinada inmediatamente, mientras que otros sugieren que su carrera papal terminó en deshonra y humillación, obligándola a huir para salvarse. Pero ¿cómo podemos distinguir el mito de la realidad? ¿Hay evidencia histórica que confirme la existencia de la papisa Juana? Lamentablemente, la respuesta es incierta. La historia fue escrita principalmente por cronistas medievales, quienes a menudo se basaban en rumores y leyendas, sin pruebas concretas. Algunos historiadores sostienen que la figura de Juana era una creación literaria, un relato alegórico utilizado para cuestionar la autoridad eclesiástica de la época y denunciar la corrupción y el vicio del clero. Por ejemplo, el famoso cronista Martinus Polonus, quien contó la historia en el siglo XIII, nunca encontró una base sólida para sus afirmaciones, pero su narración alimentó enormemente la leyenda. Por otro lado, hay detalles que parecen dar crédito a esta historia. Por ejemplo, la ausencia de cualquier documento oficial que confirme la existencia de un Papa Juan VIII durante el periodo en cuestión. Esto ha llevado a algunos historiadores a suponer que, de hecho, Juana pudo haber reinado bajo una falsa identidad, logrando ocultar su verdadera naturaleza. Además de esto, algunas fuentes medievales hacen referencia a un papado misterioso, en el que nunca se menciona el nombre de Juan VIII, sino que solo se habla de un pontífice desconocido que habría gobernado por un breve periodo. La hipótesis más intrigante sugiere que la Iglesia, con el fin de proteger su propia imagen, habría eliminado deliberadamente cualquier rastro de esta papisa. Algunos estudiosos sostienen que durante el cónclave, que debía elegir al sucesor de esta figura enigmática, el Papa fue reemplazado inmediatamente, y el rostro de Juana borrado de las crónicas oficiales, probablemente para ocultar un escándalo que podría haber minado la sacralidad y la autoridad del papado. En cualquier caso, la mayoría de los historiadores coinciden en que la historia de la papisa Juana es una sátira antipapal, creada para alimentar las tensiones entre el papado y el Sacro Imperio Romano. Esta leyenda se basaba en tres miedos profundamente arraigados en el catolicismo medieval: la idea de un papa sexualmente activo, la imagen de una mujer en una posición de autoridad dominante, y el temor a un engaño que llegaría a contaminar el corazón mismo de la Iglesia. Lo que podría haber nacido como una simple sátira, difundida quizás en los carnavales de toda Europa, terminó convirtiéndose en una realidad aceptada, tanto que la figura de la papisa Juana fue citada incluso por pensadores como Guillermo de Ockham. De hecho, en algunas listas de papas, su nombre aparece entre los pontífices. La leyenda encuentra cierta legitimidad en la confusión generada por el uso del nombre Juan por parte de numerosos papas, incluyendo antipapas, y por la existencia de un Papa Juan XIV bis, que realmente existió. Debido a esta ambigüedad, la lista de los obispos de Roma nunca incluye a un Papa Juan XX. Si la papisa Juana hubiera sido simplemente una invención, o un error histórico, ¿cómo es que su leyenda ha sobrevivido durante siglos? ¿Quizás porque toca un deseo profundo y universal? Descubrir un lado oculto, prohibido y olvidado de la Iglesia. La historia de una mujer que, viviendo en un mundo dominado por hombres, logra desafiar las convicciones sociales y alcanzar una posición de poder, captura nuestra imaginación y estimula la curiosidad. Así, la figura de la papisa Juana no es solo una curiosidad histórica, sino un símbolo de rebelión y de poder oculto que continúa viviendo en el imaginario colectivo.
El concilio cadavérico. Imagina estar en Roma, en el año 897 después de Cristo. Una ciudad turbulenta e impregnada de intrigas, donde la política y la religión se fusionan en un juego de poder despiadado. La Basílica de San Juan de Letrán está llena de prelados, nobles y curiosos. Pero lo que está a punto de suceder no es un concilio ordinario. En un trono, en el centro de la asamblea, se sienta un cadáver en avanzado estado de descomposición, vestido con vestimentas papales. Frente a él, un juez en ropas pontificias se prepara para emitir un veredicto sobre crímenes que el acusado, muerto desde hace casi un año, ya no puede disputar. Esta es la historia del concilio cadavérico, uno de los episodios más macabros y surrealistas de la historia de la Iglesia, en el que el Papa Formoso, ya enterrado, fue exhumado para ser procesado, condenado y humillado post-mortem. El Papa Formoso fue elegido en 891 en un periodo de gran inestabilidad política y religiosa. De hecho, el papado no se limitaba a un papel espiritual, sino que se había convertido en una poderosa herramienta de lucha entre facciones políticas y nobles familias. Durante su pontificado tuvo que enfrentar las complejas dinámicas de la Europa medieval, donde el papado y el Imperio Romano de Occidente estaban estrechamente vinculados. Formoso se alineó contra la casa carolingia, favoreciendo el ascenso de Arnulfo de Carintia como emperador del Sacro Imperio Romano. Este acto le generó muchos enemigos, en particular entre los partidarios de la dinastía de Spoleto, que buscaban fortalecer su influencia sobre el papado y el centro de Italia. Murió en circunstancias misteriosas en 896. Algunas fuentes sugieren que fue envenenado, mientras que otras especulan que fue abatido por una enfermedad repentina. Pero su historia no terminó ahí. Un año después, su sucesor, el Papa Esteban VI, vinculado a los Spoleto, decidió vengarse de él, de una manera nada menos que cruel y sin precedentes. En enero de 897, ordenó la exhumación del cadáver de Formoso. El cuerpo, ya en descomposición, fue vestido con los ornamentos papales y arrastrado a la Basílica de San Juan de Letrán para enfrentar un juicio público. Fue colocado en un trono mientras un diácono fue encargado de representarlo, una defensa simbólica y grotesca para un hombre que ya no podía hablar. Las acusaciones: violación de los cánones eclesiásticos, ambición desmedida y usurpación del trono papal. Ya estaba escrito: Formoso fue declarado culpable. Todos sus actos papales fueron anulados, sus órdenes sacerdotales revocadas y su cuerpo sometido a un castigo ejemplar. Después del veredicto, de hecho, el cadáver fue despojado de sus vestiduras sagradas, sus 3 dedos de bendición fueron cortados, y el cuerpo, ahora una sombra de lo que fue arrastrado por las calles de Roma entre insultos y burlas. Finalmente fue arrojado al Tíber, como si su memoria debiera ser borrada para siempre. Pero como se sabe, muy a menudo el karma interviene para restablecer el equilibrio de las cosas, y un acto tan nefasto como el que cometió Estéfano VI exigía un castigo divino. Solo unos pocos meses después de haber ordenado el juicio al cadáver de Formoso, su papado se precipitó en el caos. El pueblo romano, horrorizado por ese acto de profanación, se rebeló. Estéfano VI fue encarcelado y estrangulado en su celda. Mientras tanto, el cuerpo de Formoso, encontrado por algunos monjes a lo largo de las orillas del Tíber, fue recuperado y nuevamente enterrado con los honores dignos de un pontífice. El concilio cadavérico sigue siendo una de las páginas más oscuras y escandalosas de la historia de la Iglesia, una demostración de cómo la sed de venganza puede ir más allá de los límites de la decencia y la racionalidad. Un episodio que reveló la brutalidad de las luchas de poder de la época, y que aún hoy deja al mundo incrédulo. Y así, después de explorar juntos los secretos más escandalosos y oscuros de los papas en la Edad Media, nos encontramos frente a una historia que es tan fascinante como inquietante. Hemos hablado de corrupción, intrigas, crímenes y de figuras papales que en algunos casos parecen salir de una novela, más que encarnar la imagen de hombres de fe. Estos papas, a menudo protagonistas de eventos que rozan lo grotesco, nos plantean una pregunta que cae entre las arrugas de la historia. ¿Estos escándalos realmente cambiaron para siempre el curso de la Iglesia?
¿Qué opinan ustedes de estos personajes? ¿Cuál de las historias que les conté les impactó más y por qué? Háganme saber su opinión en un comentario. Si te gustó este episodio, deja un like, suscríbete al canal en YouTube, síguelo en tu plataforma de podcast favorita o compártelo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima cita con el inexplicable.